me digan que el segundo tiempo fueron superiores, sí, pues obviamente ante un equipo, yo te diría, de las Honduras más débiles que he visto en muchísimo tiempo. O sea, bueno, por algo se ve reflejado los puntos que tiene en esta eliminatoria, ¿no? Y los partidos que ha perdido en casa. Entonces, pero bueno, lo de cambiar de técnico, pues eso es, a ver, los únicos que lo pueden decidir son los que están el día a día con el técnico, que son los directivos, para ver si de veras ya se desgastó esto, o si no está encontrando la manera de buscar el funcionamiento, porque el primer año del Tata fue sensacional y después como que se ha venido a la baja, y bueno, te quedan 8 meses después de que acabe esta eliminatoria que tendrías que trabajar, pero la realidad es que tampoco vas a poder trabajar mucho, porque cuánto tiempo vas a tener a los seleccionados, ¿no? Claro, da la sensación de que el cambio es más en la dinámica, ¿no? Que incluso tú y yo podemos montar el mismo 11 de ayer que a todas luces sería competitivo, pero la dinámica es la que pareciera oxidada. A ustedes, Beto, se los llevó Manolo Lapuente 60 días previo a Francia 98. De pronto, cuando estás adentro de selección, ¿confías en eso? En una especie de generación espontánea, porque yo escucho muchas voces como a Memo Ochoa de, pues siempre ha sido así de difícil, y luego como que cuando hay competencia internacional oficial, un chip se cambia en el seleccionado. ¿Qué pasó en aquella concentración en la que no acompañaron incluso los resultados en pretemporada? Recuerdo contra Noruega, etcétera, pero que llegaron muy enchufados al debut contra Corea, ¿no? ¿Cómo surge, cómo despierta el seleccionado tras eliminatorias complicadas cuando ya pita el árbitro en el terreno mundialista? No, bueno, pero eso fue muy diferente, Felipe. A ver, nosotros nos fuimos, sí, un mes antes a jugar partidos, pero estábamos haciendo pretemporada, o sea, estabas trabajando físicamente de una manera muy importante, y además jugabas partidos, que por eso de repente no te daban las piernas, y por eso tuvimos esos resultados. Nosotros lo sabíamos perfectamente lo que estábamos viviendo, y obviamente Ariel González, faltando una semana, 10 días, porque también se lo pedimos al técnico y le dijimos ya bájale, porque si no, no vamos a llegar bien al Mundial, y ya se llegó perfectamente y físicamente en el mejor momento. Entonces ese fue el cambio. Yo lo que digo, o sea, eliminatorias sí, claro que siempre han sido de repente difíciles, pero la verdad, yo no creo que esta eliminatoria tendría que haber sido tan difícil, porque no hay los rivales para que fuera tan difícil. O sea, los rivales importantes, estás hablando de Estados Unidos y de Canadá nada más, y con los dos se perdieron. Entonces, mira, yo espero, ¿no? Y espero que estos seleccionados se conecten, y si es con el Tata o si es con otro técnico, porque con este funcionamiento con el que han tenido en los últimos meses, la verdad no te alcanza, pero entiendo también perfectamente lo que se dice, que siempre una eliminatoria es diferente cuando ya llegas al Mundial, y está clarísimo, son competencias diferentes, se juegan de manera diferente, se juegan en canchas diferentes, todo es diferente, sí, pero ¿encontrará México ese funcionamiento? O sea, que todos queremos para poder trascender en un Mundial. No lo sé, la verdad te digo que es muy complicado desde fuera. Tú puedes ver ciertas cosas desde fuera y entender qué puede estar pasando, pero la realidad, lo único que lo saben son los que están ahí adentro, ¿no? Beto, te saludo con mucho gusto, Jonathan Peña, como siempre, y tú fuiste un líder, lo recuerdo, desde el 94, siempre tu presencia en la selección era imprescindible, porque tenías esa voz de mando, y dentro de la cancha se sentía, te lo comparto realmente. ¿Qué falta en esta selección que parece que no hay líderes, Beto? Y que Memo Ochoa se queja de los que fueron seleccionados y se quejan de que hablan a la ligera y de que no recuerdan que estuvieron en el vestidor, pero realmente no hay un líder en la selección. ¿Qué pasa con esto, Beto? No, mira, no sé si no hay, yo sí considero a Memo, si me pones ahorita de todos los seleccionados, a ver, los líderes hoy día son Memo, es a lo mejor Guardado, que ahora no ha estado, creo que los que se van a quedar con esa estafeta después de este Mundial, porque seguramente Memo y Guardado ya no estarán, obviamente, en el proceso siguiente. Podrá ser Álvarez, que siempre muestra personalidad, podrá ser el mismo Jiménez, habrá que ver quién encuentra a los líderes, ¿no? Pero la realidad es que no se trata nada más del líder. A mí lo que me preocupa más que el liderazgo que pueda haber en el terreno de juego o fuera de la cancha, lo que tú quieras, es el funcionamiento que ha tenido esta selección, de haber arrancado muy bien el proceso con Martino, que todos, la verdad, decíamos, wow, que bien está jugando la selección, tienen llegada, tienen profundidad, tienen
concretan las jugadas, cuando Raúl andaba de maravilla, o sea, veías una selección que te ilusionaba. Después creo que se ha venido a la baja, y esa es la pregunta que me hacía Felipe antes, es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Alcanzará con Martino o ya no alcanzará? ¿Se desgastó la relación con jugadores? La verdad no lo sé, los únicos que lo saben son los que están allá adentro, y eso tendrá que ser una buena decisión, ¿no? Porque si de veras ya se desgastó algo, pues entonces sí valdría la pena el cambio. Si no, pues intentar tener y buscar tener a los jugadores lo antes posible para que puedan trabajar y llegar mucho mejor con una buena preparación al Mundial en Qatar, ¿no? ¿Cómo estás, Beto? Saludos, Gerardo Melín de acá, de este lado te mando un abrazo, Beto. Oye, Beto, yo diría por dos cosas. Bueno, la primera, está México prácticamente calificado en la Copa del Mundo, y con Martino o sin Martino, un segundo objetivo tendría que ser ya exigible al director técnico que esta selección juegue mucho mejor. Y la otra, me voy con lo que dices también de minimizar al futbolista, pero Beto, en tan poco tiempo que queda para la Copa del Mundo, ¿cómo nos enganchas? ¿Con un psicólogo, con un discurso del técnico, con un trabajo en la cancha, Beto? No, yo creo que con mayor trabajo, ¿no? Y con credibilidad en lo que quieres hacer dentro del terreno de juego, ¿no? Por eso te digo que es muy importante, y que nada más saben los jugadores si de veras esa relación con Tata ya se rompió, o si ya no le creen, o si algo está fallando. Yo creo que si eso se arregla, obviamente es muy fácil que el jugador se conecte, ¿no? Y que entienda y que se den cuenta de que a qué tienen que jugar. A mí, por lo menos, el único partido, de los últimos es contra Estados Unidos, que desde la alineación me gustó. Creo que fue una alineación diferente, aunque no pasen por su mejor momento ahorita. Por ejemplo, el Chucky Corona creo que está a lo mejor mejorando, pero el mismo Raúl no está como lo veíamos antes. Yo creo que acá la realidad es que vean en qué está sucediendo en torneo, y que los jugadores tengan claro si de veras con el Tata no hay ningún problema, pues entonces sí se buscará trabajar. O sea, las competencias son muy diferentes. Simplemente el jugador al llegar a un mundial es otro panorama totalmente diferente a cuando juegas las eliminatorias, que vas como una guerra y que tienes que ganar los partidos. Yo la verdad ya no sé si de veras se vive de esa manera en Centroamérica como nosotros nos llegó a tocar, pero sí creo que hay tiempos. A 8 meses a lo mejor son 8 meses donde tendrían que buscar conjuntar al equipo principalmente en la forma de juego, ¿no? En la forma de juego que quiera. El Tata a lo mejor tendrá que ver cuál es su alineación, y a lo mejor de repente moverle y no jugar siempre de la misma manera, no lo sé, pero eso yo creo que sí hay tiempo, pero tendrán que ser muy claros en todo, tanto de si el técnico puede todavía manejar perfectamente al grupo o si no. Correcto. ¿Qué tal, mi Capi? Un gusto saludarte, Alberto García Aspe, desde Guadalajara, Jesús Hernández, su servidor. Oye, Beto, aquí hay una situación. Puede ser que el técnico, que no lo es, sea el culpable de todo, que el Tata. Pero ahora te pregunto, ¿dónde están los jugadores? Tu generación, sabíamos que podían no ganar a lo mejor, pero se iban a matar y daban partidos. Yo me acuerdo partidos espectaculares de tu generación, y lo que vimos ayer, hombre, estaba para cambiarle, para ver otra cosa. Dio mucha pena ver esa selección, pero ahora nos dicen que es la generación de oro porque juegan en Europa, porque todos son multimillonarios. ¿Cuál es la diferencia de la tuya, Beto, y la generación actual de que casi todos están en Europa, Beto? Mira, la verdad es que es bien complicado, ¿no? Y más hablando nosotros, ¿no? La verdad, yo creo que las comparaciones son muy odiosas, y bueno, nosotros lo que yo te puedo hablar es de lo nuestro en su momento. Pues la verdad es que sí había, la mayoría de los jugadores estábamos en México, no tenías que haber a lo mejor tantos viajes de los que hoy están en Europa. La diferencia es que de repente nosotros entrenamos mucho tiempo juntos, teníamos más tiempo, se podían hacer concentraciones aquí en México, y la verdad el equipo funcionaba perfecto porque nos conocíamos y porque fueron procesos, yo por lo menos te puedo decir, de 94, 98, el 70% o 75% éramos los mismos jugadores. Entonces, era mucho más fácil, ya sabías a qué jugabas, conocías a tus compañeros perfectamente. A mí uno de los puntos importantes que creo
que no se ha dado es el cambio generacional, ¿no? El cambio generacional de jugadores, donde de repente yo no sé si el Tata ha respetado demasiado las jerarquías y no ha dado ese proceso para que los jóvenes que pasan por buen momento puedan ya tener minutos, pero los minutos necesarios para irse afianzando en selección nacional, ¿no? Creo que ese ha sido uno de los puntos para mí importantes que no se ha dado, ¿no? En esta selección y que tendría que haberse ya dado, ¿no? El tener mayores jóvenes. Sí, dime. ¿Quién está de más en esa selección, Beto, sobre este tema que hablas del cambio? ¿Quién crees que ya debe ir? No es tanto que quién está más, lo que necesito ver. ¿Cuándo habías visto jugar a Johan Vázquez? Estando en todas las concentraciones no tenía ni un minuto, apenas se atrevieron a tirarlo ya a la cancha. Es un jugador que está teniendo muy buena participación en Italia, que juega todos sus partidos, que tiene continuidad. O sea, para mí es un jugador que a final de cuentas va a ser el titular en el Mundial de Qatar. Entonces, ¿por qué no había tenido esos minutos? Y te puedo hablar, hay varios jugadores jóvenes que están, pero la problemática es que no tienen minutos, siempre están en la banca. Podrán entrenar con el equipo, pero no tienen esos minutos para poderlos lanzar al ruedo en un Mundial, o sea, y que tengan la responsabilidad de ya ser jugadores importantes, ¿no? Y de repente los jugadores de experiencia, pues de repente han venido y vienen lesionados o vienen sin falta de ritmo, todo. Entonces ahí es donde yo creo que se ha tardado en ese aspecto. Por lo menos, lo decía, en la última alineación contra Estados Unidos, acá en el Azteca, creo que fue diferente, se vio un equipo a lo mejor con mayor dinámica, pero porque hizo algunos movimientos con jugadores que tienen mayor dinámica y que podían verse mucho mejor en el terreno de juego, ¿no? Hola Beto, ¿cómo estás? Te saluda Vladimir García, te mando un fuerte abrazo, qué gusto escucharte, Beto. Beto, sí, a ver, falta todavía el sorteo, ¿no? Pero si el día de mañana comenzara el Mundial de Fútbol con esta selección y con lo que hemos visto y sobre todo en el último año futbolístico, que me parece un parámetro más acercado o aterrizado al verdadero nivel de la selección, ¿nos alcanza, Beto, para ese famoso quinto partido? ¿Nos alcanza para trascender y hacer historia con esta selección? Pues mira, en la realidad con el desempeño que se ha tenido, yo te diría que no, o sea, pero bueno, habrá que ver cómo se preparan de aquí al Mundial, ¿no? A ver, lo primero era conseguir el boleto, creo que el miércoles ya matemáticamente y como me digas, porque es casi imposible que México pueda quedar fuera, o que se tenga que ir a la reclasificación, ese era el primer punto, ¿no? Y el primer paso siempre es, ¿no? Ya teniendo el boleto en las manos, yo espero que México mejore. O sea, si me dices con el desempeño que ha tenido este último año, no creo que le alcance. La realidad es que no creo que le alcance para trascender para lo que ellos quieren, que es llegar a ese quinto partido, ¿no? Pero, a ver, o sea, si se trabaja de manera diferente y se conectan los jugadores y todo, siempre puede haber algo, ¿no? Y puede cambiar esto. Yo lo que decía es, creo que la mejor fórmula para una selección mexicana es juventud con experiencia, ¿no? Con algunos jugadores de experiencia que puedan irlos llevando, pero creo que esa transición no se ha dado como debe de ser, ¿no? De repente, ahora, por ejemplo, a mí me encantó los centrales Montes y Johan Vázquez, y nada más les pregunto, ¿cómo se vio la defensiva contra Estados Unidos en la táctica fija? En esto se vio mucho mejor, o sea, no nos pudieron hacer daño cuando siempre nos hacen daño en los centros de lado, en los corners, en toda esta táctica fija, y para mí eso me resaltó y se vio una defensiva. Para mí lo más flojo de esta selección había sido la parte defensiva, y cuando cambia con estos jugadores y hace su línea de 4 de manera diferente, se vio mucho mejor. Eso es lo que yo creo que le ha faltado a esta selección, pero si calificando tienen y pueden arreglar eso de aquí a 8 meses, creo que México se verá diferente en el Mundial, ¿no? Alberto, francamente, son dos contemporáneos para ti y hay que pensar siempre en escenarios, que no pudiera continuar el Tata. ¿A quién prefieres, al Piojo Herrera o a Nacho Ambriz? Híjole, es bien complicado. Son dos muy buenos técnicos. Nacho, compañero mío de toda la vida en Necaxa, en selección nacional. El Piojo a lo mejor un poco menos, pero también compañero en selección nacional. Difícil, aunque creo que
la experiencia del Piojo podría ser un punto a favor de él, ¿no? El de que ya estuvo en el Mundial, creo que eso le puede dejar cosas más importantes para la selección. Entonces, pero la decisión habrá que ver. Yo dentro de lo que veo no creo que vayan a hacer un cambio, ¿no? Venga, querido Capi, abrazo grande, gracias por estar con nosotros en los campamentos. Y sí, a ver si le mueve algo Martino de cara a la competencia ya oficial, ¿no? Que sabemos es ese cambio de chip que siempre se prevé, esa motivación extra, el saberte clasificado, descargar un poco la presión. Vamos a ver si sucede, Beto. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Y yo le quisiera preguntar también a Beto, previo a un sorteo del Mundial, ¿no? Sí, que ya es esta misma semana. Cuando salió Noruega, Beto, ¿te acuerdas? También salió Irlanda, Italia. Yo creo que a todo mundo se nos venía ahora sí que el mismo mundo encima. ¿Lo recuerdas, Beto? ¿A qué rivales convienen a la selección? Fueron primeros de grupo, además. Sí, la verdad que a ver, de 94 fue el grupo de la muerte, ¿no? Porque Noruega era la sensación en Europa, Irlanda era un equipo complicado y no se diga Italia, ¿no? Que llegó hasta la final. Pero la verdad, a mí, en lo personal, siempre me ha gustado que el grupo sea difícil. Para mí es mejor el que arranques contra equipos complicados para lo que se venga después, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar y ojalá que le toque un grupo, la verdad, si quieres, a modo para el equipo mexicano, pero bueno, para trascender, y tú lo sabes, tienes que ganarle al que sea, ¿no? Y ojalá que en el grupo regularmente te toca, ¿no? 1 o 2 complicados y uno que sea más papita, pero bueno, creo que en eso no debemos estar pensando. Yo me preocuparía más, la verdad, porque el equipo mexicano empiece a funcionar de una mejor manera que los rivales, porque a los rivales se ha demostrado que siempre les puedes competir y más en la primera fase que siempre le compites al que sea, ¿no? Porque desde el 94, Beto, solamente Brasil y México, los únicos, que han calificado a octavos de final sin interrupción, solamente México y Brasil del 94 a la fecha. El problema es que después llega el octavos de final y Brasil sigue avanzando, incluso nos despachó en 2018 y México se queda ahí, ¿no? Pero esa es la tendencia positiva en grupos. Para cómo están las cosas, Beto, ya lo decías tú, no sé ni siquiera, bueno, tú dijiste el quinto partido, yo no sé ni siquiera si alcance para el cuarto, pero bueno, ya lo vamos a descifrar, Beto. Gracias por estar con nosotros.